Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy entrevistamos a Manolo Saiz. Manolo fue director del equipo 11 durante 16 años, que posteriormente pasó a llamarse Liberty Seguro. Y con él vamos a hablar de cómo era el entrenamiento y la nutrición de sus corredores, los avances tecnológicos que ocurrieron durante esa época, las vicisitudes de la gestión de un equipo tan grande e importante, o cómo preparaban las tácticas para las competiciones. Ha quedado una entrevista interesantísima y antes de empezar, recordaros que si queréis seguir profundizando en todos los contenidos que damos en el podcast, tenéis los cursos de ciclismoevolutivo.com, donde hablamos sobre entrenamiento, periodización, diseño de intervalos, prescripción, análisis de datos y, en definitiva, cualquier tema que necesitéis para optimizar vuestro rendimiento o el de vuestros entrenados. Además, todos los cursos tienen soporte para cualquier duda o pregunta que os quede tras ver el contenido. Si queréis, echarle un vistazo a las reseñas o directamente preguntarle a alguien que haya hecho alguno de los cursos para que os den su valoración, ya que el 81% de las personas que se han apuntado al menos a un curso han repetido con un segundo, lo cual es una buena prueba de que le han encontrado valor. Y ya sí, os dejo con la entrevista. Hola Manuel, bienvenido a mi podcast. Muy buenas y muchas gracias por invitarme lo primero y un saludo también para todos tus oyentes y todos tus seguidores, que sé que son muchos. Bueno, pues creo que van a estar muy contentos de poder escucharte. Además que creo que vamos a aportar algunas cosas que son muy interesantes, ¿no? En el mundo de la preparación, ¿no? Y que son historias al final del entrenamiento. Pero bueno, antes de empezar sí que me gustaría un poco, pues bueno, repasando, aunque sea brevemente, tu carrera, ¿no? Porque estuve viendo que habías sido ciclista, ¿no? Que competiste hasta amateur y luego entraste a pasar a director, ¿no? No sé si nos podrías contar un poco más de esa época, ¿no? De tus pinitos como ciclista, bueno, pinitos y más, y luego cómo fue el paso de ciclista a director. Yo creo que como ciclista fue la época en la que deberían de vivir todos los chicos jóvenes, ¿no? Yo practicaba otros muchos deportes, se me daba muy bien el atletismo, se me daba muy bien el baloncesto, se me daba muy bien el balonmano, pero bueno, no sé por qué mis historias siempre iban soñadas al mundo del ciclismo, entre los ataques de Fuente, Mes, Ocaña, toda la gente de las clásicas y bueno, pues fue una vida, digamos, que de armonía, donde haces buenos amigos, donde te enseñan a pasar la adolescencia, digamos, dentro de una educación, de un sistema un poco más arreglado, de un sistema muy bonito. Yo sigo conservando la gran mayoría de los amigos que hice en aquella época y yo creo que es lo que debería de ser hoy también, ¿no? Pensar que cuando uno tiene 15 años, 16 años, 17 años, pues que el mundo del ciclismo tiene que servir para orientarte, para centrarte como persona, y a mí pues me sirvió para darme cuenta que lo que más me gustaba en la vida pues era el entrenamiento, ¿no? Entonces pues lo recuerdo siempre como una época maravillosa. Luego ya fui al INEF y estando en el INEF me llamó un día Luis Puig para ir a dar un curso internacional de ciclismo a Brasil. Bueno, pues me aventuré, lo hice. Allí pensaban que iba a ir a dar 1 hora diaria durante 7 días y acabaron siendo no menos de 8 horas diarias durante los 7 días, ¿no? Entonces, pues bueno, fue provechoso. La valoración de los brasileños fue muy buena y luego tenía un compañero, Pablo Antón, que también hizo INEF y que llevaba las escuelas de ciclismo de la Federación Española y ya empezamos a trabajar juntos hasta el día de hoy. Sí, al final tenía esa parte, ¿no? Tanto de haberlo vivido como ciclista como de estudiarlo, ¿no? Porque INEF lo que ahora conocemos como Ciencias del Deporte. Sí, además fue una época muy buena en el INEF porque era donde todavía te traducían artículos, ¿no? Entonces, pues tuve la oportunidad de que se tradujesen muchos artículos del ruso,
del alemán, de la Alemania comunista de aquellos años, de la República Democrática. Y bueno, pues entonces era, digamos, un medio de información muy buenos. Y luego, pues he de reconocer que tuve profesores tan maravillosos como Carlos Álvarez del Villar o un fisiólogo importantísimo para mí, donde empecé a ver con él todas las posibilidades de todas las pruebas de esfuerzo y de todo. Esto cuando te ocurre prácticamente con 18 o 19 años y te ocurre a finales de los años 70, pues te das cuenta que es una apertura al deporte español y sobre todo al ciclismo en particular muy grande. Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir por esta parte que me interesa especialmente por ser un podcast de entrenamiento, y es un poco cuando llegas ahí a los primeros equipos profesionales. No sé si tú eras ya director o te encargabas de entrenamiento, y en caso de entrenamiento, pues si ya guiabas a la mayoría de deportistas o solo algunos, y en fin, un poco cómo lo hacíais. Bueno, yo no empiezo con el mundo profesional, yo empiezo siendo seleccionador nacional y tengo la oportunidad de haber corrido con Moliner Bereco, que en aquellos años pues estaba Camarillo, Barcala, Rupérez, Eduardo Chozas, Pedro Muñoz, toda esta gente, y entonces empieza a trabajar con ellos de manera individual, además de con la Federación Española en las escuelas, ¿no? Bueno, eso hace que los ciclistas vayan consiguiendo poco a poco resultados y ya en la federación, cuando dejo de ser seleccionador nacional, pues me planteo una nueva vida y aparece la 11 por mi camino y se crea el equipo que he tenido la suerte de ser un equipo muy victorioso y muy, digamos, muy querido a lo largo de todos esos años. Bueno, a nivel más de entrenamiento, no sé si nos podrías decir, a rasgos generales, cómo sería el entrenamiento de estos ciclistas, por ejemplo, en comparación con lo que se estaba haciendo hasta ese momento. O sea, ¿cómo crees que tus deportistas cambiaron la forma en que se entrenaba antes, ¿no? Que quizá era más volumen y olvidarse de series, ¿no? Y quizá con vosotros, no lo sé, ¿no? Pero por lo que he escuchado, pues ya se empezó al trabajo de series, ¿no? Y un poco más específico. Bueno, yo te diría que yo llegué a un mundo del ciclismo desestructurado en el entrenamiento, ¿no? No había conciencia y no había planificación. Entonces, lo primero que yo creo que mi primera gran aportación al mundo del ciclismo es la aportación. Cuando yo empiezo a trabajar con un ciclista, lo que pienso en él es en toda su vida deportiva. Y de hecho, pues en aquellos años yo me planteaba que los corredores entre los 30 y los 32 años acabasen su vida deportiva, que era un poco más o menos lo que había en ese momento. A partir de ahí empezamos a trabajar en la formación. No trabaja lo mismo un corredor de 20 años que un corredor de 27 años, ¿no? Y luego, sobre todo, empiezas a planificar los años con una metodología. Primero hay una preparación física general, luego hay una transición hacia la preparación física específica y así sucesivamente va habiendo una transición hacia la competición y luego se va empezando a trabajar en bloques por diferentes etapas con diferentes objetivos a lo largo del tiempo, y el corredor sabe ya perfectamente cuáles son los objetivos, hacia dónde tiene que caminar y dónde debemos de empezar a hacer las cosas. Antes de tu paso por estos equipos, dices que el entrenamiento que solían hacer los ciclistas era más un caos, ¿no? De salir por salir sin pensar en si me toca entrenar hoy fuerte o suave. Bueno, era lo que había en esos momentos. Quizá a lo mejor el ciclista español iba siempre más retrasado porque siempre esperábamos el buen tiempo. Nosotros esperábamos, en aquellos años se esperaba el buen tiempo en casa. Ni siquiera te planteabas prácticamente ir, salvo algún ciclista ya que había pasado por algún equipo italiano, como Miguel Mari Lassa o gente así, que se iban a lo mejor a hacer algo de buen clima, o Chomin Perurena, o gente así, ¿no? Y a partir de ahí todo es planificar. Sí, porque si no, ahí en el norte entrenaréis poco. De hecho, una cosa que hacéis bastantes concentraciones en el sur, ¿no? Ya sea en Grazalema o
o en otras partes del sur de España. Sí, yo creo que en la época anterior a que yo llegase, el ciclista a lo mejor llegaba con 500 kilómetros a la Ruta del Sol. No hacía mal tiempo en su casa y no salían a entrenar. Conmigo haría bueno, haría malo, había que entrenar, había que sacrificarse, había que hacer las cosas. Empezábamos a entrenar allá por el 15 de diciembre con la preparación, la transferencia a la preparación física específica, y ya llegaban los corredores con 2.500, 3.500 a la Ruta del Sol, que era la primera competición del año. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que eso empezó a ir motivando a mucha más gente, ya empezó a darse conciencia del entrenamiento y como tú bien has dicho, pues bueno, al venir del atletismo también, al venir del INEF, pues empezamos a trabajar con cargas, con series. Yo siempre digo que fue fundamental para mí el poder llevar a los corredores a hacer la preparación física general, como les llevaba a zonas de playa, a trabajar en la playa, pero sobre todo cuando se iba a trabajar al INEF, ¿no? Porque en el INEF empezaron a convivir con otros muchos deportistas y ellos se daban cuenta que los deportistas trabajaban de otra manera. Entonces, eso también fue una ayuda de mentalización para mí que creo fue muy buena. Y luego, lógicamente, que con los que empecé a trabajar eran ciclistas comprometidos, con ganas de hacer las cosas, y las hacían bastante bien. Sí, eso ahora parece como de otro mundo, ¿no? Pero es verdad que antes en el ciclismo a lo mejor se competía mucho más, ¿no? O sea, se estaban haciendo 100, 120 días de competición al año, ¿no? Y entre eso, casi lo que se hacía era recuperar y si estás en casa. Claro, es que se empezaba muy tarde también, ¿no? Porque para los corredores, hablamos del corredor español, porque el corredor centroeuropeo, como tenían las clásicas, esos eran muchísimo más sacrificados desde el primer momento, porque para aguantar 260 kilómetros de cualquier clásica y todas esas cosas, ellos entrenaban más. Por eso venían y las primeras carreras del año prácticamente eran ganadas todas por ciclistas extranjeros, ¿no? Luego aparecieron también los daneses y los nórdicos, que empezaron a entrenar con los rodillos y se empezó a compensar, digamos, un poco entre por el sur los métodos de entrenamiento y por el norte los rodillos. Nos fuimos empezando un poco a igualar todo el ciclismo mundial, ¿no? Y lo que está claro es que por mucho que no se quiera, hay escuelas. Y como en todo lo mismo que hablamos en fútbol de la escuela inglesa o de la escuela italiana, pues aquí pasa exactamente igual. Hay escuelas y cada uno iba cogiendo, pues, o intentaba coger lo mejor de todas las escuelas. Y una cosa que nos llamará la atención, o que seguro que mucha gente se pregunta, es ¿cuántos kilómetros podía hacer un ciclista en tu época de, por ejemplo, la 11? Un ciclista así potente, tipo, no sé, Jalabert o cualquier otro, ¿no? Así del estilo. Bueno, hay diferencia. Siempre hay diferencia entre ciclistas, ¿no? En primer lugar, yo siempre empecé en aquellos años, ya a finales de los años 70, a marcar el entrenamiento por tiempo, no por kilómetros. No es lo mismo que te dé el aire de cara, que te dé a favor, que te dé tal. Entonces yo empecé a marcar ya claramente el entrenamiento por tiempo y no por kilometraje. Y luego, a partir de ahí, pues digamos que un corredor normal del equipo de la 11 hacía entre 35.000 kilómetros más o menos, y luego estaban los excepcionales, Jalabert, Zule o Chozas o muchos Marino, que bueno, Marino competía mucho más, ¿no? Pero bueno, que podían andar hasta cerca de los 45.000 kilómetros. Pero es por lo que te digo, ellos en 6 horas eran capaces de sacar 38 de media, mientras que los demás en 6 horas sacaban 30 de media. Entonces, claro, parece que no, pero todo eso va sumando durante todo un año y hay una gran diferencia. Y eso que para mí el descanso era muy importante, y había periodos, incluso antes de grandes carreras, en que les llegaba a dar hasta 4 días sin entrenamiento.
Sí, sí, pero bueno, lo que veo con esto es que suaves no iban, que no eran kilómetros basura, ¿no? Sino ahora que está tan de moda la zona 2, el trabajo a ritmos medios. Bueno, mira, cada momento se va poniendo de tal. Las zonas las inventé yo hace muchísimos años. O sea, ya en los años 70, cuando empezábamos a trabajar, trabajábamos por zonas. O sea, que ahora se va poniendo, vale, la zona 2, que es muy intenso, sí, vale. Yo, por ejemplo, puedo asegurar que jamás mando un entrenamiento anaeróbico o jamás mandé un entrenamiento anaeróbico, ¿no? Yo todo trabajaba en aeróbico intenso o en zona 2 o lo que fuese, ¿no? Y entonces, pues bueno, el corredor, el ritmo que marcan son completamente diferentes cada uno de ellos, ¿no? Y en primer lugar, no tienen por qué hacer todo el mismo trabajo. Yo hacía bloques y en esos bloques de trabajo concebía ciclistas que fue una de las grandes ventajas para luego para cuando hablemos de la táctica. Al fin y al cabo, como yo entrenaba a los corredores y recibía su feedback, era capaz de hacer los equipos con mucho más unión y mucho más viendo las posibilidades tácticas que me daba para la propia competición, ¿no? Entonces, bueno, ahora, a Dios gracias, todo eso ha mejorado. Yo digo que viva el ciclismo de ahora, ¿no? Donde existen, porque yo nunca quise ser director de equipo, yo quise ser preparador físico, no exclusivamente. Lo que ocurre es que en aquellos años, pues los preparadores físicos éramos denostados por los directores, porque se pensaban que les veníamos a quitar su sitio de trabajo o que nos ganábamos la confianza de los corredores. Pero bueno, era normal, tú te ganas la confianza porque tienes que hablar todos los días con los ciclistas. Y no había ni el más, yo no tenía ni el más mínimo espíritu de ser director y sin embargo tuve que acabar siendo director. Muy interesante. Tuviste que ser director para poder sobrevivir en un mundo donde los preparadores no existían. Donde un mundo donde los preparadores no existían y donde los ciclistas, que me perdonen, eran como roñas. Eran capaces ni siquiera de pagarte la gasolina de hacer transmoto de trascoche. O sea, que para ti todo eran gastos, ¿no? Entonces, o dabas pasos hacia adelante para poder sobrevivir o te quedabas en el camino. Yo tuve la suerte de coincidir con la ONCE y en ese sentido, pues, fue para mí maravilloso. Sí, porque ya aparte del entrenamiento de corredores, empezasteis también a trabajar con otros aspectos, ¿no? Relacionados con la aerodinámica, con la contrarreloj por equipos, con el material, ¿no? Entonces, no sé si crees que ya nace aquí el concepto este de los marginal gains, ¿no? De estas pequeñas ganancias que te dan un 1%, pero que es muy poco, pero que sumado, pues al final el rendimiento del equipo pega un subidón. Yo creo que los marginal gains nacen de mucho antes, ¿no? Nos encontramos con bicicletas de Merck, con bicicletas de Ocaña sobre todo y tal, que estaban súper cuidadosos en las bicicletas, más que en la biomecánica, estaban más en la mecánica del peso, de todas estas circunstancias, ¿no? Conmigo quizá empieza un poco más la biomecánica, pero quizá es por la inquietud que tengo, que cuando empiezo a trabajar sigo siendo estudiante del INEF y empezamos a hacer biomecánicas, no como ahora que te las da un programa y se la creen a ciencias ciertas, ¿no? Entonces, nosotros poníamos una tabla detrás, esa tabla tenía unas cuadrículas, esas cuadrículas, las fotos luego las pasabas a milímetros, medías tú los ángulos con los aparatos, medías tú absolutamente todo, ibas viendo un poco, te ibas dando cuenta, ibas analizando e ibas mejorando, ¿no? Yo, pese a ser uno de los primeros, como te digo, en empezar a trabajar con todo esto, también todas estas cosas las pongo en duda, pongo en duda una cosa, no lo que es el concepto global. O sea, si te fijas, cada vez que sale algo, todo mejora 2 segundos. Yo veo que el kilómetro se sigue haciendo entre 1,8 y 1,12. Ahí no te mueves. Llegó un momento en que cuando nosotros estábamos en la 11, el casco mejora 2 segundos. No es que esto otra cosa, mejora 2 segundos. La bolsa del agua puesta en la espalda, mejora 2 segundos. Esta posición mejora 2 segundos. Yo veía que las contrarreloj las seguíamos haciendo a 50 por hora. ¿Vale?
al corredor le ayudaría un poco. Y hay que entender que la psicología también forma parte del deporte y que tú utilizas algunas cosas, aunque sepas que el beneficio no es tanto, las utilizas psicológicamente para que el corredor se sienta diferente que pueda mejorar, ¿no? Y en eso yo creo que es en lo que están trabajando muy bien los equipos ahora, ¿no? Tienen muchísima gente a coordinar y cada uno de ellos trabaja en un elemento de motivación distinta que hace que el corredor se sienta mucho más apoyado y que se sienta que lleva o que está haciendo lo que otros no hacen. Exactamente, eso es una cosa importantísima. Aunque no mejora el rendimiento, si tú crees que determinada cosa lo mejora, al final tú vas a estar más tranquilo, vas a ir más motivado a la carrera, vas a sufrir más y vas seguramente a rendir más, ¿verdad? Así es, yo creo que todo es. Ahora se está la moda de las bielas pequeñas, ¿no? Yo en mi época, fue en las épocas de bielas más grandes, había que utilizar mucho más la fuerza. A nosotros, pues, gracias a Edimers, me fabricaron unas bielas de 185, de 187 y medio, de 190. Y entonces cuando tú se las ponías a un corredor, el corredor sentía una sensación diferente. Cuando nosotros corríamos contra reloj con 55, 56 o 57 y veían a los demás correr con 53, era una motivación superior. Eso no quita que, lógicamente, la calidad del corredor sea la que influya. Luego te llegaba Indurain y nos pegaba un bofetón de la leche en una contrarreloj. Pero bueno, nosotros tuvimos campeones del mundo, ganamos muchísimas contrarrelojes y teníamos una metodología de contrarreloj que creo que ha ido avanzando y que va pasando, ¿no? Nos preocupábamos de la postura, nos preocupábamos de la pedalada, nos preocupábamos absolutamente de sacar el rendimiento a cada una de las circunstancias. Uh-huh. De hecho, una cosa bastante famosa era una de las cosas, si me permites. Sí. No, si me permites, y una de las cosas que creo que más influyen, que nosotros fuimos muy avanzados y que a eso le tengo que dar las gracias al señor Otero porque me enseñó mucho en las geometrías de los cuadros, fueron sobre todo las geometrías de los cuadros de contrarreloj. En aquellos años es verdad que luego la gente se fijaba en la look o se fijaba en que eran más planas, en que hacíamos bicicletas de titanio solamente de 20 de anchura de tubo, o pues no sé, ¿no? La llegamos a hacer hasta de 18. Entonces, bueno, pues la gente se fijaba en eso, ¿no? Yo creo que una de las mayores beneficios que nosotros teníamos era con la geometría del cuadro de control. Y estos cambios, por ejemplo, este avance de la geometría, ¿no? De la aerodinámica del material, ¿era promovido directamente por el equipo o simplemente teníais marcas al lado que os decían, oye, estamos investigando con esto y pruébalo con tus corredores? O sea, no, yo creo que sobre todo en geometría, en bicicletas y eso, éramos nosotros los que más pinchábamos, ¿no? Yo recuerdo la bicicleta la tija de sillín Look de carbono que tiene 3 puntos, esa la dibujamos, o la dibujé yo para ser exacto, no hay que mentir a nadie, la dibujé yo en el aeropuerto de Orly en una servilleta de papel. O sea que nosotros promovían muchas cosas, ¿no? Pero independientemente había otras muchas, por ejemplo, pues en la ropa Echonda aportaba muchísimo, ¿no? Luego Gian también aportó muchísimo con el carbono y Look fue una empresa que para seguirnos la corriente al equipo y para poder seguir con todas las cosas que queríamos de mejorar del equipo, ellos estaban siempre presentes. Yo he tenido la gran suerte de que todas las firmas que han trabajado con nosotros han sido firmas comprometidas y que empezasen por un lado o empezasen por otro, acababa siempre en una fusión de la evolución. Bueno, me parece alucinante lo de la bici, diseñar una servilleta y que luego vaya bien, ¿no? Que es lo más complicado. ¿Tú cuáles dirías que son los mayores cambios? Bueno, las ideas se pueden hacer
en infinidad de cosas. Hoy es muy fácil trabajar con ordenadores. En aquellos tiempos, pues con el ordenador hacías ciertas cosas. Primero yo no era un técnico de la informática, ¿no? Entonces te apoyabas en dibujos, te apoyabas en fotos, te apoyabas en realidades que luego tenían que ser los expertos las que lo llevasen a cabo, ¿no? Pero es cierto que la primera idea de esa tija pues nace en un dibujo en una servilleta de papel. A partir de ahí se evoluciona, los técnicos de luz me empiezan a mandar ya los dibujos hechos en 3 dimensiones en ordenador. Por eso te digo que al final fuese la idea de uno o fuese la idea de otro, todos trabajábamos en la misma dirección de ir mejorando absolutamente todas las cosas. Al final que fueron también eso, muchos años, ¿no? Casi 16 con el equipo, creo recordar. ¿Y tú cuáles dirías que son los mayores avances que viste en cuanto a rendimiento de los corredores, ¿no? Porque, por ejemplo, desde el año 90 a 2005, pues, por ejemplo, la ropa se hizo mucho más ceñida, ¿no? La nutrición en carrera, supongo que también cambió. O sea, ¿qué aspectos recuerdas tú como más rompedores de decir, ostras, esto ha hecho que mejore mucho el rendimiento de los corredores? Bueno, yo creo que todo va evolucionando y tú casi como vas viviendo el día a día, lo mismo que, por ejemplo, no guardo ningún tipo de recuerdo de físico de los libros o de cualquier o de mayós o de cosas de esas, yo creo que lo vas viendo día a día y no te das cuenta, ¿no? Yo te diría que sobre todo en el material, en el material puro y duro de carbono, de tal, hemos degradado otra vez el carbono para ir al composite y la gente se cree que lleva bicicletas de carbono cuando son de composite, o el titanio cuando le vamos metiendo, o el aluminio cómo va sustituyendo al acero. Y luego la ropa en la calidad. Hemos tenido, pero la ropa mejora también a lo mismo que mejora la ropa de la calidad de la sociedad. Entonces, Echondo es una persona muy avanzada que antes trabajaba su mujer también en la moda, entonces tienen la posibilidad de investigar tejidos diferentes para poder hacer las cosas, ¿no? Yo te diría que en lo que es en el entrenamiento, para mí no ha cambiado. Pues no ha cambiado tanto, se ha podido estructurar de un poco manera diferente, pero lo que hace es, al principio no teníamos pulsómetros, traemos los pulsómetros, luego se traen los potenciómetros y ahora se entrena con potenciómetros, pero las repeticiones son iguales, nos seguimos basando igual, nos seguimos basando en las mismas circunstancias de entrenamiento porque el organismo va a responder similar a esas situaciones de entrenamiento, ¿no? Y yo, por ejemplo, si digo que por ejemplo, yo al principio de mi carrera cuidábamos lo que comíamos, pero no estábamos obsesionados con el peso, por ejemplo, ¿no? Y a lo largo de mi vida deportiva, o a mi largo de como director deportivo y con lo que ves ahora, nos hemos pasado a ser obsesos, igual que yo, o sea, yo también, en que el peso es muy importante. Yo te diría ahora mismo que Zule, que Yalaber, que gente extraordinaria que yo he tenido en el equipo, a lo mejor competíamos entre 2 y 4 kilos por encima de lo que se compite hoy en día. Yo creo que Yalaber podía estar 2 kilos menos, que Zule podía estar 2 kilos menos, que Beloki podía estar 2 kilos menos, que Igor González de Galdeano podía estar 2 kilos menos. O sea que yo creo que esa es una evolución y una tendencia que todo viene por la obsesión del potenciómetro, de que los corredores aprenden a hablar idiomas, ¿no? Y al hablar ese idioma del vatio kilo, parece que ellos son conscientes, alguien les dice, ves, si bajases medio kilo, darías esto más de vatios. Y entonces ellos empieza ya una obsesión colectiva a través del vatio kilo para que la nutrición sea de muchísima calidad, sea muy específica, pero que no haya en ningún momento una pérdida por pesar algo más de lo que debes de pesar. Sí, el tema de la nutrición es algo que siempre
o bueno, que eso, que en los últimos años hacía mucho hincapié, ¿no? O sea, yo recuerdo, tenía un compañero que estaba en Aldro cuando estaba amateur y siempre me decía lo mismo, ¿no? El tema de la nutrición es lo que más me cuesta, porque era como algo diferente a lo que o a lo que se había hecho hasta juveniles o cosas así, ¿no? El paso directamente de una amateur a cuidar la alimentación tan al detalle, pues mentalmente muchos corredores les cuesta mucho llevarlo, ¿no? No, les cuesta porque son saciadores de comida. O sea, el ciclista al final es un saciador de comida, no es o un saciador del hambre, ¿no? No es, no piensa que con medio de plato de pasta vale, ¿no? Se tiene que comer 2 platos de pasta porque es lo que le gusta y es lo que le llena, ¿no? Pues no, es que no te toca comer pasta, es que te tendrás que llenar un poco de ensalada con aguacate, con un poco de pollo, con tal, y no corresponden esas cosas, ¿no? Y luego, sobre todo, que yo les intentaba hacer ver que para ellos era muy complicado, que no teníamos que vivir en las épocas o en el horario español. Eso es algo que tiene de ventaja todos los juveniles y todos los aficionados, que por eso quizá lleguen más prematuros a profesionales también y con más calidad, que lo tienen intrínseco en su propia sociedad. Un corredor español se levanta y si tiene que hacer 6 horas, dice, salgo media hora primero para llegar a comer. Sin embargo, el corredor centroeuropeo dice, salgo media hora tarde porque así cuando venga hago merienda, cena y ya está todo hecho. Entonces, si te fijas ahí en ese sentido, el corredor extranjero ya ha eliminado 2 comidas. Ha eliminado la comida del mediodía y ha eliminado la merienda. Entonces, esto son cosas que también son congénitas de nuestro país o de la manera de vivir nuestra sociedad, y el ciclista tiene que empezar a entender que si quiere ser profesional, para mí el campo amateur es la universidad. Y casi se me dirías hasta los máster para poder ser un gran profesional, ¿no? Entonces él tiene que entender, o los ciclistas españoles deben de entender, que nosotros debemos de vivir sobre los horarios ciclistas, no sobre los horarios sociales. Exactamente, y a nivel de activación, pues si nunca entrenas a la hora que compites, pues luego llega la carrera y tienes ganas de echarte una siesta porque es lo que haces siempre, ¿no? Si cada día comes a las 2 y te echas una siesta, pues luego a las 4 no vas a estar haciendo tu mejor rendimiento subiendo el Tourmalet, ¿no? Pues sí, siempre es fundamental, ¿no? Esto, yo creo que conjugar todas esas pequeñas cosas era muy importante. Yo recuerdo lo que me convenció, lo que me costó convencer al principio a los corredores en los años 70, lo difícil que era para mí convencerles de la doble sesión, ¿no? O que después del entrenamiento teníamos que hacer elasticidad, o que en el mes de abril, en aquellos años no, pero ya luego cuando pasa la Vuelta a España a septiembre y eso, pues que en el mes de marzo, en el mes de abril, cuando acabábamos Lieja o acabábamos Romandía, que teníamos que incluir sesiones de pesas matinales con periodos de no competición para volver otra vez a ganar fuerza, para volver a ganar otra vez cosas, ¿no? Pues todo eso en aquellos años pues costaba mucho introducirlo, pero bueno, a Dios gracias, se ha ido introduciendo y ya está, ¿no? Lo que pasa es, yo siempre digo que el corredor, ahora que no estamos en un buen periodo en España, por mucho que tengamos a Ayuso, por mucho que tengamos a Carlos, se nos ha acabado Valverde, nos va a costar otra vez tal, el corredor español se queda un poco en lo superficial, no profundiza, ¿no? O sea, cuando se fijan, por ejemplo, en Pogacar, ¿no? O en Vingegaard, ninguno de ellos piensa en lo que entrena. Ninguno de ellos piensa en lo que come. Ninguno de ellos piensa en los esfuerzos que tiene que hacer para estar ahí en el primer lugar, ¿no? Se fijan en que lleva esta ropa, en que lleva estas ruedas, en que no sé qué. O sea, se fija en lo que realmente no es importante para ser un gran campeón, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las escuelas de ciclismo en mi época, por ejemplo, hicieron muchísimo, y yo creo que ahora los directores y los entrenadores tienen que intentar convencer a los corredores
de cuáles son realmente las cosas importantes para su formación. Sí, sí, hombre, no sé si estos chicos, ¿no? Porque al final, pues bueno, están en grandes equipos internacionales, ¿no? Justo estos citados, Ayuso y Carlos, pero yo lo veo, por ejemplo, mucho en los amateurs y en los juveniles, ¿no? O sea, hay muchos, no todos, ¿no? Pero ahora con las redes sociales, pues estás siempre fijándote en eso, en esas cosas. Oye, mira qué gafas lleva, mira qué casco, mira qué zapatillas, en vez de, claro, en estar tranquilo y en pensar en lo tuyo, en el progreso que tú llevas diario, además de que es una comparación muy agobiante, ¿no? Porque antes, pues tú no veías al mejor corredor del mundo, o sea, yo qué sé, fuese quien fuese. En la época de Astron tú no competías con Astron, no sabías qué datos movía Astron, ni te lo imaginabas, ¿vale? Tú ibas a ver la vuelta, pasaban allí rápido, pero no sabías cómo de rápido iban. Pero ahora sabes los vatios que mueven, sabes lo que ganan, sabes tantas cosas que al final esa comparación es como odiosa, ¿no? Porque siempre te estás comparando con el mejor de los mejores, ¿no? Y eso también yo creo que a los chavales les hace mucho, o les cuesta mucho a nivel mental. Nos cuesta mucho y luego nos tenemos que dar cuenta que cualquier corredor que trae cualquier equipo amateur, no sé, el Caja Rural trae o me da igual, o el Kerm o cualquiera de estos, trae un corredor extranjero y nos gana todas las carreras en España, en el campo amateur prácticamente, ¿no? Y no nos damos cuenta de que a lo mejor es que hay otras necesidades, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, efectivamente las redes sociales están haciendo mucho mal para la formación, sobre todo del ciclista español, ¿no? Que yo voy a hablar del ciclista español. Pero también en sus momentos ha habido otras cosas. Que me perdone Echevarría, pues voy a poner un ejemplo de Echevarría, ¿no? Antes yo le decía a David, no se puede acabar las carreras, no se puede acabar los entrenamientos y estar todo el día con la PlayStation. Ese es un desgaste psicológico y un desgaste postural enorme. Y decían, este está tarado. Ahora que es director se da cuenta de esas cosas. Entonces, cuando alguien te dice que ha pasado por muchas cosas, te va dando consejos, te lo está diciendo por tu bien. No te lo está diciendo porque te quieren cabronar o cuando le echas una hora. No lo estás diciendo para que se enfaden. Se lo estás diciendo para que ellos se extraigan la enseñanza de lo que pueden hacer de cara al futuro. Pues mira, ahora que lo dices, ¿no? Del cambio que tuvo de corredor a entrenador. Y una cosa que me he ido dando cuenta también es el tema de, por ejemplo, esto de la nutrición, ¿no? De la importancia que tiene y de que es algo que, como no nos guste, no tenemos interiorizado qué es lo que hay que hacer, o sea, y me refiero a nutrición, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de core, hábitos higiénicos, irse a dormir a las 10 de la noche, o sea, todas estas cosillas no son tan agradables como salir a entrenar. Entonces, creo que cuando somos ciclistas, pues muchas veces priorizamos mucho lo primero, que es lo que nos gusta, de salir a entrenar, tal. Y olvidamos un poco, tratamos de compensar lo segundo con lo primero, ¿no? Pues si como de más, pues lo compenso entrenando más, ¿no? Si no duermo, pues bueno, pues no pasa nada, sigo entrenando normal, ¿no? Y al final eso nos va desgastando. Pero claro, no es lo que nos gusta, ¿no? Que lo que nos gusta es salir, apretarnos, hacer esfuerzos, salir fuerte y hacer horas. Bueno, me imagino que la foto del otro día de Renko, que le pusieron allí 6 bolsas de patatas fritas, hamburguesas y tal, esa habrá dado la vuelta al mundo y para ellos dirá, ¿ves? Para eso come hamburguesas y come... No, hombre, eso lo han puesto ahí, a lo mejor era para 3. Y se lo han puesto, pues porque ha ganado la Lieja-Bastogne-Lieja un poco como premio o para decirle, rompe la rutina para poder que tengamos todo el equipo un momento de expansión, ¿no? Yo que tuve la suerte de vivir una fiesta de Quick Step después de ganar una Paris-Roubaix, fueron el gran jefe, fue Patrick, fue el equipo, fueron tal, y ese día se les puso pizza, pero no se comieron todos una pizza entera. Se comían 2 triangulitos o se comían tal y nada más. Y luego el resto era ensalada y era pues las cosas normales, ¿no? Lo que pasa es que la foto que se ha puesto para el chiste o para, digamos, un poco la gracieta es, por desgracia, con lo que uno se queda, más que con el interior de lo demás. Sí, bueno, y que hoy con los chefs y todo, tú puedes hacer una pizza, pero con harina integral, proteína, sin nada de grasa, y está buenísima, ¿no? Porque al final... Pasando a
otra parte de la entrevista que quería hablar contigo es el tema de la gestión, ¿no? Que como ya has dicho, pues bueno, al principio te pillaba de pasada porque tú has estudiado INEF, no nada relacionado con gestión, pero al final te tocó hacerlo, ¿no? Y una cosa que siempre me ha parecido interesante es saber un poco a la hora de tú fichar a un corredor o al revés, o de no renovarlo, o de sí de renovarlo, ¿en qué cosas te fijabas? Bueno, es diferente fijarte un corredor amateur que pasa a profesionales que fichar un profesional. A un profesional le fichas por necesidades del equipo. Necesito un gregario, me gusta me gustaría tener a como gregario de montaña y luego tú tienes que ajustarte a un presupuesto que te dan, ¿no? Yo, de hecho, por ejemplo, un año me recuerdo que nos pasamos en 30 millones de pesetas del presupuesto y cogió el presidente y me dijo, no te creas que te los voy a regalar. En los próximos 3 años me tienes que devolver estos 30 millones. Luego, cada año siguiente tenía que gastarme 10 millones menos para compensar esos 30, ¿no? Y eso fue una gran lección también, ¿no? Y entonces, pues ajustabas según eso, veías hasta dónde podías gastar, qué dinero tenías y sobre todo, pues darte cuenta de lo que realmente necesitaba el equipo y de lo que tú querías del equipo. Yo, por ejemplo, cuando fui a fichar a Jalabert, pues le dije la verdad, digo, mira, Laurent, yo no te voy a poner un equipo a tu disposición para que sprinter. Lo que sí creo es que eres un corredor para ganar hasta grandes vueltas, para ganar contrarreloj, para ganar todas esas cosas que ahora todavía estás por debajo, pero que yo creo que tengo la capacidad suficiente con tus compañeros ayudándote a que des ese salto progresivo. Entonces, pues, eres consciente de que no podíamos hacer, o yo siempre decía lo mismo, ¿no? Digo, es que antes de hacerte un equipo para el Tour de Flandes, que no podemos hacerlo, más vale que intentemos comprar a alguien de fuera para que te pueda ayudar. Entonces, son cosas que esas las tienes que ir viendo. Y de los amateurs, cuando pasan a profesionales, yo siempre me fijaba una cosa, en el que más trabajaba. Primero, el trabajo, que fuese capaz de atacar en el kilómetro 0, aunque le cogiesen en el kilómetro 80, en el que era capaz de tirar de sus compañeros cuando se ponían dificultades. Y luego, dentro de eso, ya me fijaba en los esfuerzos que eran capaces de hacer dentro del mismo día. Un corredor que es capaz de hacer 3 buenos esfuerzos en una competición es un corredor que ya tiene poder de recuperación y que se le puede trabajar de cara al futuro. Hay corredores que pasan con una vitola extraordinaria de aficionados a profesionales y no cuajan. Es que no cuajan porque es que ya de amateur les tenían que llevar hasta el sitio para hacer un esfuerzo de 3 kilómetros. No hay más. Entonces, claro, el hacer un esfuerzo, recuperar, volver a hacer otro esfuerzo, recuperar, volver a hacer otro esfuerzo, todo eso te va indicando que va teniendo un cuerpo o una fisiología preparada para lo que es realmente el mundo del ciclismo. Exactamente, es que en las carreras amateur no son iguales, vamos, son muy diferentes al ritmo que se lleva hasta el final que en profesionales y es fácil que alguien sea muy explosivo y gane un montón de carreras. O sea, hay un montón de ejemplos de personas que dicen, han ganado 20 carreras de Euskaldun, 30, ¿no? Sí, un montón, ¿no? Siempre 1000 puestos entre los 10 primeros. Pero luego llega a profesionales y cuando ya llevas, ¿no? Pues 4 horas a 5 vatios kilo, o sea, cuando vas tan al límite te quedas, ¿no? Ya no llegas a sprintar en el grupo de adelante, ¿no? Y eso es una cosa que cambia mucho y eso sí que se ve mucho, ¿no? De corredores que sprinten en amateur, a no ser que ande mucho. Yo siempre les decía a los míos, mira, ves a este está ganando carrera, pero no, va a pasar a profesionales, pero no va a ser un buen profesional. Oye, ¿por qué lo es? Pues porque por muchas pequeñas cosas veo que no va a ser un buen profesional, que va a ser un profesional del montón y que si la cabeza la aguanta, pues durará 5 o 6 años. Pero si la cabeza no la aguanta y el equipo tiene posibilidades económicas para ir renovando los corredores, van a estar muy poco tiempo en el pelotón. Y bueno, pues todas esas cosas yo creo que también se van aprendiendo y también lo tienes que tener un poco de manera natural, ¿eh? O sea, muchas veces la gente pensamos que todo es conocimiento
y hay muchas veces que la intuición también te lleva a que hagas cosas. Yo siempre pongo de ejemplo al difunto Mariano Rojas, ¿no? Yo le vine a ver a un circuito montañés, vine a ver 2 corredores vascos para decidirme por uno de los dos, y acabó la carrera y dije, no quiero ninguno de los 2 vascos y me quedo con Mariano. Y automáticamente fui a verle al director para hablar con él y ficharle para el equipo de la 11, ¿no? Pero porque yo le vi hacer cosas ese día a Mariano que tú veías que los otros no podían ni acercarse a hacer esas cosas. Al final te obligaba también a ir tú directamente a las carreras, ¿no? Como ojeador, o por lo menos algunas. Bueno, también cuenta el scouting. También hay gente que te tiene informado y vas y tú ya vas con cosas premeditadas a ver carreras. A mí me gustaba ir a ver las competiciones amateur, aunque no tenía mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, eso también me acercaba a mí a que no... Yo recuerdo un año cuando pasé a un corredor del equipo nuestro amateur a profesionales que según el director tenía que haber pasado a otro. Sin embargo, yo le dije, este hace esfuerzos, este recupera de los esfuerzos, este es trabajador, este sí tiene una capacidad para poder ser un buen profesional. El otro se nos va a quedar por el camino. O sea que al final tú también, aunque tengas buenos scouting, porque yo los tenía, el director de amateur era un director muy bueno, con muy buena visión también de futuro, pero al final tú también tienes que ser el que te des cuenta, ¿no? Pues yo qué sé, cuando pasé a contadora profesionales, para ellos era más fácil que se quedase de amateur, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Dime qué va a hacer más. ¿Ganar 5 carreras más que el año pasado? Ya no tiene sentido el que le dejes un año en amateur para que siga ganando más carreras. Será el momento en que pasa a profesionales y que se dedica a aprender a otro nivel, que se dedica a aprender compitiendo con los mejores, ¿no? Pues bueno, esas son las diferencias que tú tienes que tener, porque a lo mejor tienes una amplitud global de todo lo que quieras de cara al futuro. Sí, sí. ¿Contador ya se le veía que iba a ser lo que finalmente ha sido o no? Porque vi que ganaba carreras, pero sobre todo subidas, ¿no? No, yo Contador se la ha visto siempre desde juveniles, que era un corredor excepcional. Eso pasa. Luego ya él tiene una calidad muscular extraordinaria, con una recuperación enorme y vamos a ver. Yo creo que nadie hemos descubierto a Contador. Contador se ha descubierto a él solo por la grandísima calidad que tiene. Lo mismo que nadie ha descubierto a Pogacar. Pogacar se ha descubierto él solo por la grandísima calidad que tiene. O nadie ha descubierto a Benepol. Si me apuras, sí puede haber algo de que haya alguien que haya descubierto a Vingegaard, por ejemplo, ¿no? Pero a esos tipos de corredores que estoy diciendo, nadie los descubre. Son ellos mismos los que se inventan a sí mismos y los que son extraordinarios. Yo a Pogacar le seguía ya desde que era juvenil. ¿Y qué más te da seguirle que no? Si es un fuera de serie. Si, ya lo sabes que va a llegar. Ahora, que va a llegar un año antes o va a llegar un año después, bueno, eso ya son otras cuestiones, ¿no? Pero que va a llegar, pues igual, Evenepoel, pues si corría las carreras, atacaba de salida y se iba. Lo que hizo Evenepoel en el Campeonato del Mundo, ¿qué hay que descubrir después del Campeonato del Mundo Junior que hizo? Pues si no hay que descubrir nada más. Sí, sí. En tu caso, quizá el atrevimiento, no sé, por ejemplo, en el caso de Carlos Rodríguez, el atrevimiento de que lo ficharon al pasar de juvenil a amateur y ya le metieron 5 o 6 años de contrato, me parece, en Ineos. Bueno, eso lo tienes que hacer. Y más ahora es mucho más fácil que antes, por lo que te decía. Antes teníamos presupuestos muy limitados. Ahora los corredores, los equipos se mueven por encima de los 30 millones de euros. Es que hay algunos equipos que se mueven por encima de los 40 millones de euros. Es que jamás yo llegué a tener más de 6 millones de euros de presupuesto. Y bueno, miento, el último año de Liberty Seguros que teníamos 7. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? O sea, antes las cosas tenían que ser mucho más limitadas
y mucho más medida. No te podías permitir el lujo de malgastar porque lo necesitabas también para el presente. Claro, a lo mejor tenemos el sesgo de disponibilidad de que vemos solo el corredor que le ha salido bien, pero a lo mejor lo han hecho con 10 corredores, porque con que uno te salga Pogačar, da igual. Claro. Eso seguro que es así. Lo habrán intentado con más gente y no les ha salido, ¿no? Les ha salido también con Pidcock. Bueno, son gente... Hay un grupo de personas. Yo creo que hay equipos como el Ineos o como el Jumbo, tal, que tienen un grupo de personas excelentes trabajando que se dedican al 100% al cuidado de todas estas cosas, que llevan también mucha más dedicación. O sea, cuando yo tenía el equipo, si tenía 28 corredores, me tenía que preocupar de los 28. Ahora, un preparador del Jumbo, un preparador de Ineos, no creo que tenga más de 4 o 5 corredores. Luego, si no tienes, pues es que es todo una... Intentar comparar las épocas cuando las circunstancias han cambiado todo, yo creo que es difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, Eddy Merckx no es comparable con nadie. Y te dicen, coño, ¿por qué no es comparable con nadie? No, porque es que los gregarios de Pogačar son millonarios. Los contrarios de, o sea, los gregarios de Merckx ganaban muy poco dinero. Y Merckx tenía que ganar muchos premios para así favorecer a sus compañeros y que ganasen mucho más para que luego trabajasen para él. Entonces, tú hoy en día, el Merckx los compraba con su esfuerzo y los gregarios de ahora se compran con dinero. Luego, cuando os intentan comparar, digo, lo siento, no es comparable. O sea, yo a Merckx le he visto disputar una meta volante en Torrelavega. No voy a ver jamás a ver a Pogačar o a Benepol disputar una meta volante en un pueblo. Sí, no. Luego también, a nivel de premios, el monto total de los premios ya en el sueldo de un ciclista es irrisorio, ¿no? O sea, los premios que dan en la vuelta pues, son bajísimos, ¿no? A lo mejor por pasar primero un puerto te dan 100 euros, ¿no? 200 euros. Que eso a un ciclista profesional, pues casi ni fu ni fa, y luego se reparten. Lo que me hace gracia es sobre todo la quietud. Sobre todo porque también pasa socialmente. O sea, socialmente nos da igual lo que hagan los políticos, que no estamos quietos. En el mundo del ciclismo pasa exactamente igual. Se acaba de publicar que no sé cuantísimos millones hagan a la Vuelta a España. Y al mismo día tenía que salir una carta de la Asociación Española, de la Asociación Internacional de Equipos y de la Asociación Internacional de Corredores exigiendo que los premios suban. Porque históricamente los premios de la Vuelta a España eran más bajos porque no ganaban esos dineros. Pero cuando tú hoy ves la facturación de la Vuelta a España y lo que gana la Vuelta a España, me da igual, nombro la Vuelta a España porque es la nuestra. Lo mismo diría del Tour, o lo mismo diría del Giro, o lo mismo diría de cualquier otro tipo de carreras, ¿no? Automáticamente tiene que haber una razón. Pero como hoy no se lucha por los premios, sino que se lucha por el fichaje, pues ni los equipos ni los corredores tienen la iniciativa de provocar que estas carreras que ganan mucho dinero se suban los premios. Al final va perdiendo también poder cada vez más el ciclista, ¿no? Bueno, digamos que cada vez han ganado más poder los managers de los ciclistas. Yo creo que cuando lo ves un poco desde fuera y por lo que me van comentando la gente que está adentro, antes mandábamos los directores o los managers de los equipos, ¿no? Y tú le hacías ver a los corredores las cosas, ¿no? Hoy en día es el manager del ciclista quien prácticamente hace todo y decide todo sobre el propio ciclista y sobre el propio equipo, ¿no? Entonces, digamos un poco que esa dinámica ha cambiado y que indudablemente va a haber un retroceso, porque yo no creo que el ciclismo pueda seguir aguantando durante mucho tiempo los grandísimos presupuestos que tienen. Luego, cuando venga ese retroceso, veremos hacia dónde quedamos y a partir de ahí es donde se empezará a construir un ciclismo pues un poco más estable, digamos.
aunque no sea la palabra correcta estable, porque estable ya lo es ahora. Más sostenible, si queremos llamarlo así, ¿no? Porque es verdad que... Y luego más igualado, ¿no? Pues sí, sostenible es la palabra. Sí, te doy la razón, es la palabra sostenible. Claro, antes, o sea, en los años 90, 2000, había mucha menos diferencia entre un equipo pobre y uno top, ¿no? O sea, yo me acuerdo, pues, ciclistas del equipo de mi tierra, ¿no? De Paternina o de Andalucía. Bueno, Andalucía ya la pillé un poco más tarde, ¿no? Pero Paternina estaban allí en la Vuelta, Marchante quinto, creo que hizo, tal. Y ahora, cuando ves equipos muy buenos, ¿no? Kerr Pharma, Caja, Burgos, tal, pero están como a años luz de los Pro Tour. O sea, el mejor del equipo está el 40, pero es que los demás... Mira, yo voy a decir una cosa que es cierta, o sea, es todo muy cierto lo que dices, pero también a lo mejor ahora hay que pensarse cuántos corredores que están en esos equipos realmente son profesionales. Eso es una pregunta que también nos debemos de hacer, ¿no? Y qué estamos haciendo para que cada uno de esos ciclistas mejore y vaya hacia arriba, o cada uno de esos equipos vaya para arriba, ¿no? Antes los equipos teníamos unos presupuestos muy limitados y digamos que teníamos 5 o 6 corredores muy buenos o extraordinarios, o tenías un extraordinario, 2, 5 o 6 excelentes, 4 buenos y así también. Y luego tú decidías y decías, bueno, pues a partir de este límite prefiero tener jóvenes porque les ayuda a formarse para ver si se me vienen a este otro lado. Entonces quedaban corredores buenos que a lo mejor tú no les podías pagar una cantidad y que esos equipos sí se la podían pagar y entonces eran equipos muy competitivos. O sea, cuando nosotros llegamos al pelotón profesional, que éramos el 11º equipo, creo que había, no sé si había 11 o 12 equipos en España ahora mismo, no lo recuerdo, es que había muy buenos corredores en todos los equipos. Ahora prácticamente Movistar, Ken Pharma, Euskaltel a lo mejor tiene uno que puede tal, pero es que nos hemos quedado muy cojos, ¿no? Sí, ciertamente. A nivel de corredores, ¿cuáles han sido los 2 o 3 corredores que más te han impresionado por sus cualidades o por rendimiento? ¿Tuyo o no tuyo? Yo creo que muchos. Al final, bueno, hombre, no mío, yo siempre me quedé con las ganas de tener a Miguel. Luego, lógicamente, Miguel me tenía impresionado, ¿no? Pero yo me fijo mucho más, como te he dicho antes, en el trabajo, en el esfuerzo, en el sacrificio. Ha habido, joder, no me sale el nombre, un gregario de montaña, Conti. Conti hubiese sido un gregario de montaña que a mí me hubiese gustado tener en mi equipo. Luego, pues, yo qué sé, ha habido algún corredor danés que también me hubiese gustado tener en mi equipo y que nunca le tuve. Intenté en su momento hablar cuando empezaba con el sprinter que ganó tantas Paris-Roubaix de Lefebvre. Le intenté fichar en su momento y tampoco pude. Pues bueno, pues hay corredores de esos tipos que a mí también me hubiese gustado tener. Los corredores míos, yo digo que nombrar uno es fácil, pero que prefiero a todos porque cada uno de ellos daba lo mejor de sí mismo. Yo creo que tuve la gran suerte de que cada corredor de mi equipo daba lo mejor. Entonces, cuando alguien da todo, tampoco le puedes exigir mucho más. Y de hecho, siempre digo que yo me quedo con los Herminio Díaz Zavala, con los Leonid Barrutia, que esos colaboraron absolutamente en todo el global del equipo, ¿no? Entonces, bueno. Y un corredor que yo nunca llegué a ver, pero se ha hecho tanto mito, es Pantani. ¿Era tanto como ahora parece o qué te pareció? Digamos que todo su estilismo, todo su manera de subir, un escalador tan nato como él, tan pequeño, tan fino, cómo se movía encima de la bicicleta, era un corredor para admirarle. Y luego hay que tener presente que en aquellos años Italia
también daba mucho corredor de, digamos, de clásicas y corredores de Giro de Italia, pero no daba corredores de Tour de Francia o de otras grandes vueltas por etapas, ¿no? Entonces, digamos que Pantani aglutinaba todo eso para que fuese súper admirado por todo el ciclismo italiano y luego, pues, yo he disfrutado con Indurain, he disfrutado con Astron, he disfrutado con buenos corredores que nos han ganado carreras, con Bartoli, por ejemplo, he disfrutado con mucha gente y Pantani era un corredor que te hacía disfrutar aunque no fuese de tu equipo. A nivel de táctica, yo creo que siempre se ha dicho, ¿no?, que la 11 destacaba por táctica agresiva, y yo tengo marcado una etapa, porque fue cuando yo empecé más o menos a ver ciclismo en 2003 o por ahí, que tenía 11 años, y recuerdo una etapa de la Vuelta a España cuando estaba Menchov y Eras jugándose la Vuelta con Liberty, y que Menchov estaba mucho más fuerte que Eras, y de repente le hiciste una estrategia ahí en un puerto, ¿no?, donde creo que llevabais 2 o 3 gregarios adelante que se pararon o incluso dieron la vuelta hacia atrás, mientras que Eras atacó en la bajada porque no podía subiendo, cogió y remontó la vuelta, pero a lo mejor le metió 3 o 4 minutos al final a Menchov asegurándola, ¿no? O sea, ¿cómo surgen estrategias así? ¿Cómo se hacían? Pues mira, la verdad es que surge siempre esa táctica la hablé durante varios días antes con los corredores. El día que realmente vamos a atacar va a ser este, el día que realmente va a atacar va a ser este, el día que realmente va a atacar va a ser este. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que no le ganas. Si no a Menchov, no le vas a ganar en Pajares o no le vas a ganar en un puerto mano a mano porque no le podías ganar y entonces te ganaba él. Entonces, lo primero que pensabas era, ¿puedo hacer que su equipo caiga antes de este puerto? Sí, puedo hacer que su equipo caiga antes de este puerto y dejarle solo. Luego, a partir de aquí tenemos que plantearnos una idea de ataque global que nos dé grandes beneficios, ¿no? Y eso no se prepara ese día, o yo no lo preparé ese día. Lo preparé muchos días antes y les fui hablando a los corredores de la táctica de ese día pues a lo mejor desde 4 o 5 días antes. ¿Y estudias, por ejemplo, arriba, sabes si baja mal o baja mal con lluvia? ¿O visteis, por ejemplo, la bajada del puerto de alguna forma para que...? Pues, él ataca subiendo, ¿no? La ataca subiendo, no le deja, y un segundo ataque, yo creo que no coronan ya juntos, que le saca un poco de nada, 5 segundos en todo caso a Menchov, y Eras no para, se tira para adelante porque ya sabemos por los pinganillos que le están esperando sus compañeros abajo. Entonces ya no le queda otra a Eras. Eras ya no puede dudar tiro o no tiro. No, es que han despreciado la carrera por delante por intentar ganar la mía. Entonces, pues bueno, digamos un poco, se crea un ambiente psicológico en torno a la competición que te da. Y lógicamente, pues tú sabes que Eras baja mejor que Menchov. Por eso te digo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando Purito y Contador, que estaba... No, Contador, no, le voy a atacar la bola al mundo. Y el día anterior que hablé con él de aquí de Santander, le dije, o le atacas mañana o olvídate de ganar la vuelta al mundo, a la vuelta a España. En la bola del mundo tú no dejas acá a Purito ni queriendo. No, yo soy mejor. No dejas a Purito ni queriendo. Cosa que me he arrepentido, de haberle dicho a Contador ese día eso, que lo hubiese hecho igual, porque Contador es así de valiente y lo hubiese hecho exactamente igual. Pero no voy a esto, y lo digo públicamente, me hubiese gustado que hubiese ganado Purito. Te faltó también darle consejo a él, de decirle, oye, Purito, creo que te tenías que cubrir en las bajadas porque en la bola va sobra. No, con él me cabré mucho porque es una zona que él conoce de entrenar, y Purito, y luego sobre todo la tontería de las redes sociales, decir, llevo todo el día tumbado en la cama, ni he salido a entrenar. Pues,
Se lo estás poniendo casi blanco y en botella al rival. Sí, nunca hay que dar muestras de debilidad. ¿Y hay alguna etapa que tú recuerdes así con cariño, de decir, hostia, la que liamos ese día? No sé, alguna de abanico o de estas típicas, ¿no? Que va medio equipo de la 11 por delante y... Bueno, de abanico yo creo que lo más grande, o no lo más grande, porque se hicieron muchos y en muchos momentos, ¿no? Pero hacer un abanico en una etapa de 220 kilómetros en el kilómetro 1 era muy arriesgado y se hizo en la etapa de Cuenca-Albacete y aquello se dejó fuera a Rominger y a Escartín para la victoria final de la Vuelta a España, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí en abanico creo que esa etapa, sobre todo por la valentía de hacer un abanico en el kilómetro 1, es muy expresiva. Y yo siempre he dicho que mi mejor recuerdo ha sido de una etapa que no ganamos, que fue en una Ruta del Sol, en la última etapa que acaba en Granada, de Marcelino García y el difunto Mariano Rojas. 2 chicos que acaban de pasar a profesionales hicieron un verdadero etapón. Empezamos el equipo atacando, salíamos creo que era de Jaén, y empezamos el equipo atacando, yendo Marcelino por delante, creo que atacó Mariano por detrás o al revés, ya ahí no me acuerdo muy bien, pero bueno, hicieron un etapón. Aquello, no hubo reconocimiento de la prensa hacia ellos, porque la prensa no se fija tanto en esas cosas, pero sí hubo un reconocimiento en el pelotón, donde venían muchísimos otros ciclistas a decirme, pues Manolo, ¿qué 2 ciclistas vas a sacar? O sea que para mí aquello fue un orgullo sobre todo de juventud, como ya estaban, digamos, llevaban el gen del equipo de la 11 de que hay que intentarlo hasta el último momento, la victoria. Uh-huh. Interesante. Y los tours estos de Astro, ¿se podía hacer algo a nivel de estrategia? Porque yo ya recuerdo los últimos y al final yo iba con Beloki, pero parecía que como que no se podía hacer mucho más que intentar ganarle a Astro subiendo, ¿no? Que casi pasa en 2003, pero el resto de años ahí lo llevaba Brunet bastante bien controlado. Yo solo tengo la duda creo que fue en el 2002, la primera etapa de los Alpes, que yo quería atacar, los corredores entre ellos, al final, como veían que Astro no se movía, no se atrevieron a atacarle, y yo creo que aquel día Astro iban en verdadera dificultad. Yo creo que todos los ciclistas, por muy buenos que sean, siempre hay un día que lo pasan peor. Siempre hay un día que lo pasan algo peor. Y aquella vez me dio la sensación de que se nos escapó la oportunidad de un gran ataque, que posiblemente hubiese ganado el igual, porque al día siguiente en Alpe d'Huez demostró estar ya súper bien y todo el resto del Tour demostró estar súper bien. Armstrong, independientemente de todo lo que se quiera hablar, ha sido un superdotado y ha sido un corredor que llegaba al Tour de Francia en un estado que no podíamos luchar contra él. Recuerdo que le plantamos mucha cara en muchas etapas y al final nos daba él siempre detrás de las orejas. Uh-huh. Luego me has dicho antes algo de que cuando estaba ya la vez en las clásicas del norte era más fácil, en vez de fichar gregarios, colaborar con otros equipos, ¿no? Era esto normal, o sea, de decir, oye, vamos a coger y entre tú y yo me dejas unos corredores y yo te los dejo otro día o cosas así, ¿pasaban o no? Bueno, era muy normal ayudarnos entre los equipos. En un momento determinado siempre vas a necesitar de alguien. Y entonces esa colaboración en el pelotón se da, ¿no? Oye, mira, ayúdame aquí, ya te ayudo yo allí, ¿no? Tal, no sé qué. Entonces era más fácil ese tipo de negociación que de fichaje de corredores. Lógicamente, para, por ejemplo, solamente un Tour de Flandes, ¿no? Nosotros no teníamos esa capacidad de poder fichar corredores solo para el Tour de Flandes.
Claro, bueno, yo entiendo que los equipos belgas pues, tampoco tendrían muchas opciones en la Vuelta a España o en el Tour y ahí a lo mejor podían ayudar, ¿no? Siempre se ayuda en todos los sitios. ¿Y con el resto de equipos españoles había más tensión? En el mundo del ciclismo la gente se tiene que entender que hay 22 equipos o 25 equipos. Luego tiene que haber 25 tácticas. Y las 25 tácticas no pueden ser diferentes. Siempre alguno va a coincidir por algún motivo con otro con la que a ti con la que tú quieres hacer. Y dices, no, son colaboraciones. No son colaboraciones, sino simplemente que es que se coincide en el planteamiento táctico de la carrera. Perfecto. Pues, Manuel, luego ya hemos visto ahora que estás con o lo tienes en tu biografía, ¿no? Que estás colaborando con una empresa que se llama Itaca Technologies, ¿no? ¿Nos quieres contar algo sobre este nuevo proyecto? No, sí. Una empresa de la que tengo acciones, lógicamente yo no entiendo tanto de tecnología, es una empresa dedicada al blockchain y a la ciberseguridad y trabajamos mucho para empresas importantes y bueno, pues ahí vamos intentando nacer, lleva 3 años. O sea que de momento es un proyecto a que vaya creciendo. Lo que sí tengo la suerte es de tener a grandes técnicos dentro de la empresa y sobre todo a la gente que la lleva, pues que son gente con una calidad extraordinaria y unos conocimientos extraordinarios de todo eso. Y bueno, pues hemos tomado la decisión que la ciberseguridad y sobre todo a través del blockchain que va a caminar el mundo, como al mismo va a ir paralelo a la inteligencia artificial y bueno, pues nos interesa todo eso y estamos colaborando pues para ver qué hay. Como te puedes hacer idea, yo puedo hacer algunas funciones de abrir alguna puerta o de relaciones, pero no mucho más porque casi me cuesta hasta empalmar para esta conversación, ¿no? Sí. Bueno, pero seguro que es interesante. De hecho, a mí me parece que es un gran avance, ¿no? En cuanto a la libertad del individuo. Tenemos muchas y muy buenas ideas para los equipos. Pero bueno, pues digamos un poco como estamos haciendo otras cosas, es más difícil desarrollarlas, ¿no? Pero que tenemos ideas extraordinarias para dar al ciclismo un mundo de visión diferente, también es cierta, ¿no? Con nosotros, por ejemplo, tenemos a un chico que le podéis seguir que es Melon Kings, que se dedica a hacer diseño de zapatillas y de cosas de esas que hace poco hicimos, bueno, en su momento hicimos unas de Benepool, que yo creo que conmemorativa por lo que estaba haciendo, las hicimos hace 2 años, pues conmemorativa por lo que estaba haciendo en esos momentos, pues que son cosas extraordinarias, que trabaja, le hace muchas zapatillas a Donsing y tal, ¿no? Pero digamos que esto es estético. Pero técnicamente hablando, el ciclismo le queda todavía muchísimo que evolucionar y nosotros tenemos las ideas. Lo que no sé es si vamos a ser capaces de llevarlas, porque los equipos se gastan el dinero en los presupuestos se los gastan en los corredores y en todo lo que es el entorno, pero no en la tecnología de más avance, ¿no? Y por eso cuando me dicen, no, ha crecido... No. El ciclismo le queda todavía que aprenda que un tanto por ciento de la inversión tiene que ser en tecnología porque le va a dar más calidad de seguimiento y sobre todo le va a dar mucha más visibilidad a sus sponsors. Pues sí, nos veremos. Pues nada, Manuel, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, espera, si me permite solo, y es una partida que le tiene que ganar los equipos a los organizadores, porque hay ideas que también pueden servir para los organizadores. Y yo creo que si los equipos se adelantan, tendrían y podían llegar a hacer cosas realmente muy buenas para el futuro del ciclismo. Vamos a ver.
Si yo tuviese el equipo de la ONCE ahora, yo invertiría en ello. Las organizaciones ya sabes que es un mundo un poco más asincrónico porque le cuesta mucho el actualizarse quizá. Ya, pero por eso te digo que tienen que adelantarse un poco los equipos. Sí, bueno, si siguen estos equipos con tanto presupuesto, seguro que acabarán aplicándolo de alguna forma. Bueno, lo que hay que saber es el porcentaje. Antes prácticamente entre el 70 y el 80% del presupuesto de un equipo se gastaba en corredores. Hay que ver ahora cómo han variado esos tantos por ciento que no los conozco, ¿no? Hay muchas veces que se podían hacer estudios y sabiendo eso, ver hacia dónde caminan los equipos o qué pasos se deberían de seguir, ¿no? Ya te digo que, por ejemplo, en mi época, entre el 70 y el 80% de un presupuesto de un equipo iba destinado a salarios. Sí, bueno, seguro que está parecido. Ahora, yo lo veo, por ejemplo, a nivel de entrenadores, todavía cuesta mucho que se pague bien a un entrenador, ¿no? Y de hecho la mayoría de entrenadores que están ahí o están entrenando a otros deportistas por su cuenta o están con sueldos realmente bajos para los que dan a los equipos. Esa es una lucha que mira cómo la tuve que solventar yo, así que todo el apoyo para los que lo intentan. Manuel, pues lo dicho, que ha quedado una entrevista buenísima. No quiero abusar de tu tiempo, pero bueno, te agradezco muchísimo esta charla. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que la estén oyendo o la hayan oído y simplemente que sigamos con el ciclismo, que es un deporte que merece mucho la pena. Pues sí, no veo mejor forma de terminar.